En el corazón de Bucarest, la capital de Rumania, se alza una mole de concreto, mármol y ambición desmedida, el Palacio del Parlamento, con una superficie de 365.000 metros cuadrados, más de 1.000 habitaciones y un peso estimado en más de 4 millones de toneladas. Es el edificio administrativo más pesado del mundo, el segundo más grande después del Pentágono, y sin duda, uno de los más polémicos jamás construidos. Pero su historia va mucho más allá de sus cifras descomunales. Este edificio es, en esencia, un símbolo tangible del poder absoluto, del culto a la personalidad y de las devastadoras consecuencias que puede tener el centralismo autoritario. Esta es la historia de cómo un terremoto fue el pretexto para arrasar con la memoria urbana de una ciudad, de cómo un dictador convirtió la arquitectura en herramienta de control y de cómo el capricho de un hombre terminó por transformar para siempre la fisonomía y el alma de Bucarest. Un terremoto con excusa. El 4 de marzo de 1977, Rumania fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richter. El episodio se ubicó en la región de Vrancea, una zona sísmica activa en los Cárpatos, y sus consecuencias fueron catastróficas. Más de 1.500 personas murieron, más de 30.000 resultaron heridas y miles de edificios quedaron reducidos a escombros, sobre todo en Bucarest. Para muchos rumanos fue una tragedia nacional, pero para Nicolae Ceausescu, el todopoderoso líder comunista del país, fue una oportunidad dorada, bajo el argumento de que la ciudad debía ser modernizada para resistir futuros terremotos. Ceausescu lanzó uno de los planes de remodelación urbana más radicales y destructivos del siglo XX, la construcción de un nuevo centro cívico-socialista. La visión de un faraón moderno. Ceausescu soñaba con transformar Bucarest en una capital que compitiera con Pyongyang y Beijing y que reflejara su propia visión de un socialismo desarrollado. Inspirado en sus visitas a Corea del Norte y China, ordenó el rediseño completo del centro de la ciudad. En el núcleo de su plan estaba la construcción de un edificio monumental que concentraría todos los poderes del Estado y que serviría como testimonio eterno de su gobierno, la Casa del Pueblo, hoy conocida como el Palacio del Parlamento. Pero para construir su sueño, primero había que borrar lo que ya existía. Entre 1980 y 1989, más de 7 kilómetros cuadrados del casco histórico de Bucarest fueron demolidos. Esta zona era conocida por su mezcla de arquitectura ecléctica, iglesia ortodoxa, casas tradicionales y edificios del siglo XIX, muchos de ellos sin daños graves tras el terremoto. Ceausescu no hizo distinciones. Iglesias, hospitales, escuelas y barrios enteros fueron arrasados. Se estima que más de 40.000 viviendas fueron demolidas y que alrededor de 50.000 personas fueron desalojadas por la fuerza. Entre las víctimas de esta remodelación forzosa se encontraba el barrio de Uranos, una zona histórica con raíces medievales que simplemente desapareció del mapa. Ceausescu no estaba construyendo sobre ruinas, estaba arrasando para empezar desde cero. Una obra titánica. La construcción de la Casa del Pueblo comenzó oficialmente en 1984. El dictador eligió como lugar una colina en el centro de la ciudad llamada Dilolui Asenalolui. Esta elevación ofrecía una base sólida para soportar terremotos y también tenía la ventaja de ser simbólicamente dominante sobre el paisaje urbano. El diseño del edificio fue encargado a una joven arquitecta de apenas 28 años, Ana Petrescu, quien lideró un equipo de más de 700 arquitectos. A su cargo estuvieron miles de trabajadores que operaban en 3 turnos, día y noche, en condiciones extremadamente exigentes. La planificación y supervisión del proyecto eran tan estrictas que Ceausescu y su esposa Elena visitaban el sitio hasta 3 veces por semana, cambiando constantemente los planos, los materiales y los detalles decorativos. Ceausescu
tenía exigencias extravagantes. Quería columnas que fueran dóricas en un piso, jónicas en otro, y de nuevo dóricas más arriba. Si una escalera de mármol no le gustaba, ordenaba que se destruyera y se volviera a construir. Las ventanas circulares se cambiaban por cuadradas, los techos se alzaban 1 metro, luego 2, luego se bajaban otra vez. Todo debía ser perfecto a sus ojos. La construcción absorbió recursos colosales, cerca del 30% del presupuesto nacional. Durante casi una década, se utilizaron únicamente materiales rumanos, por orden del líder, incluyendo 1 millón de metros cúbicos de mármol, 700.000 toneladas de acero, 2 millones de toneladas de arena, 3.500 toneladas de cristal para las lámparas y más de 200.000 metros cuadrados de alfombras tejidas a mano. El edificio no tenía aire acondicionado por temor a ataques con gas venenoso y se dice que posee un sistema de túneles subterráneo e incluso un búnker nuclear. Una capital diseñada para el poder. El Palacio del Parlamento no estaba solo. A su alrededor se construyó el llamado Boulevard Victoria Socialismo Louis, el Boulevard de la Victoria del Socialismo, una avenida de más de 3 kilómetros de largo y 90 metros de ancho, deliberadamente diseñada para ser más larga que los Campos Elíseos de París. A ambos lados del boulevard se alzaron bloques de apartamentos destinados a la élite del Partido Comunista, mientras que en la Plaza de la Constitución se planeaba realizar grandes desfiles, el estilo soviético, con Ceausescu saludando desde su balcón. Como era de esperarse, todo este proceso fue llevado a cabo sin consulta pública, sin respeto por el patrimonio arquitectónico, ni por los derechos de los ciudadanos. Lo que se construyó fue un paisaje urbano artificial, una ciudad dentro de la ciudad, pensada no para la gente, sino para el poder. El colapso del régimen. A finales de los años 80, mientras la megalomanía arquitectónica del régimen alcanzaba su clímax, Rumania se sumía en una profunda crisis económica. El país vivía bajo un programa draconiano de austeridad impuesto por Ceausescu para pagar la deuda externa. Se racionaba la electricidad, el agua caliente, la calefacción, incluso la comida. Mientras tanto, el Palacio del Pueblo devoraba recursos como un agujero negro. La contradicción entre el lujo del edificio y la miseria del pueblo se volvió insostenible. En diciembre de 1989, tras semanas de protesta y represión violenta, el régimen colapsó. Nicolae y Elena Ceausescu fueron arrestados, juzgados sumariamente y ejecutados el 25 de diciembre de ese año. Murieron sin ver terminado el edificio que representaba su legado. ¿Qué hacer con el monstruo? Tras la caída del régimen, el nuevo gobierno rumano se enfrentó a un dilema: ¿qué hacer con la Casa del Pueblo? Algunos pedían su demolición por considerarlo un símbolo del totalitarismo. Otros proponían transformarlo en un centro comercial, en un hotel, en un parque temático sobre Drácula, o incluso propuestas para convertirlo en la sede de la ONU. Al final, se optó por lo pragmático. El edificio fue renombrado como Palacio del Parlamento y pasó a alojar la Cámara de Diputados y el Senado. También alberga museos, exposiciones y es uno de los principales destinos turísticos de Bucarest. Sin embargo, su mantenimiento sigue siendo costoso. Se estima que consume tanta electricidad como una ciudad mediana y que apenas una fracción de sus habitaciones están realmente en uso. Es un gigante torpe, caro y difícil de justificar, pero imposible de ignorar. Un monumento a la ibris. Hoy, el Palacio del Parlamento no es solo una atracción turística, es, ante todo, un recordatorio de hasta dónde puede llegar el poder sin límite, de cómo la arquitectura puede usarse como instrumento de propaganda y de cómo las decisiones tomadas desde arriba, sin consultar a los que están abajo, pueden destruir ciudades, memorias y vidas. Ceausescu quiso construir un monumento a su gloria. En cambio,
dejó un símbolo del fracaso de su proyecto autoritario, un palacio del pueblo que nunca fue del pueblo. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Nos vemos pronto.